práctica número 7. Están viendo la pantalla, ¿no, jóvenes? Sí, señor. Ya. Entonces, aquí tenemos la guía. Previamente vamos a hacer una pequeña introduccióncita sobre en realidad va a ser también un poquito para refrescar, porque ahora vamos a utilizar los modelos digitales del terreno. Cuando había hablado con ustedes sobre respecto a las representaciones en raster, habíamos ya hecho un comentario sobre este tema, de que una de las posibles representaciones en raster era la topografía del terreno. Entonces, ahí estamos diciendo que el modelo digital del terreno, que es más conocido como DEM, por sus siglas en inglés, Digital Elevation Model, es una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. Y esa variable cuantitativa y continua no es nada más que el relieve del terreno. Si ustedes ven acá, a ver, voy a intentar hacer unas explicaciones en base a esto. A ver. Acá es muy evidente que estamos representando nuestro eje X, nuestro eje Y a través de esta rejilla que ustedes ya conocen, que es la representación en raster. Recuerdan que habíamos dicho que un pixelcito en la representación raster tenía obviamente su posición aquí en X y tenía su posición en Y. Entonces, la posición de cada uno de estos píxeles estaba bien definida en planta. Y el atributo que habíamos dicho que es clásico en la representación en raster, en este caso es la coordenada Z, que en otras palabras, en el DEM es la cota. Entonces, si tenemos para cada píxel su posición en planta, X, Y, y su posición de cada pixelcito en cota, o sea, cada mosaiquito de estos lo elevamos de acuerdo a la cota correspondiente, iremos a obtener lo que conocemos como DEM. Entonces, este es el modelo digital del terreno, esa estructura numérica que representa la distribución espacial de esa variable continua que en este caso el relieve es continuo, pero nosotros estamos representando de manera discreta. Sin duda, para cada píxel nosotros tenemos una sola cota. Quiere decir, este mosaiquito se va a elevar de acuerdo a la cota que tenga. No es que diferentes partes del mosaiquito van a tener diferentes cotas, no. Un mosaico
va a tener una cota, el otro mosaico otra cotita. Entonces cada mosaiquito tiene su cota. Entonces eso obviamente está asociado a la calidad con la que representemos esa superficie continua de manera discreta. Es decir, si el tamaño del píxel es más pequeñito, nosotros tendremos de no están viendo. Nosotros tendremos la representación acá mucho más precisa porque tendremos mejor resolución espacial, es decir, con píxelcitos más pequeños. Acá está bien clarita la estructura del DEM. Tenemos los píxeles y cada píxelcito con una cota. Entonces, si dibujamos esta cota en la tercera dimensión, obviamente vamos a obtener la representación del relieve del terreno. El relieve se representa mediante curvas de nivel, la clásica representación de curvas de nivel, que es como se representa el relieve en las cartas del IGM. Una otra representación es en TIN, ¿no? que es una malla de elementos triangulares y cada puntito acá tiene información de cota. Entonces, esa representación busca mejorar la representación del relieve del terreno a través de estos elementos triangulares que como que se adhieren mejor al relieve. Están los TIN, que también le vamos a dar una miradita para ver cómo funciona. Y finalmente las matrices regulares, que es el DEM básicamente que les he mostrado hace un rato en formato raster. Obviamente la topografía del terreno con un modelo digital del terreno nos permitiría hacer este tipo de representaciones. Vamos a hacer después, lo único que yo he hecho ha sido agarrar una imagen satélite y esa imagen satélite la he distorsionado con su DEM. Entonces, si a la imagen satélite le pones cota, vas a tener el relieve, una representación del relieve igual como esto. Estas cosas vamos a aprender a hacer en esta práctica. Bueno, la resolución espacial creo que ya está comentada. Vamos a seguir nomás. Y las fuentes de datos que vamos a utilizar obviamente son de sensores remotos. Y entre los datos o los DEMs que vamos a utilizar, vamos a ver los del SRTM, que son los que salieron hace unos 15, 20 años, los Shuttle Radar Terrain Model, que ha tenido su versión libre en 90 metros y en 30 metros, los AsterDEM, que también son actualmente disponibles en tamaño de píxel de 30 metros, y los Allos-Pulsar, que en términos de disponibilidad libre son los que mejor resolución tienen 12.5 metros de tamaño de píxel. Entonces, tienen obviamente mejor precisión que la representación de estos otros.
Sí, sin embargo, hay productos mucho más con mejor resolución, evidentemente. Acá está, en realidad estoy aprovechando esta figurita para mostrarles los modelos digitales de elevación gratuitos, nuevamente a los Pulsar, SRTM, Aster y el IGM. El IGM no deja de ser un modelo de representación de la superficie, pero en curvas de nivel. Todos estos son obtenidos a través de teledetección, a través de satélites, y tenemos los comerciales, ¿no? Los comerciales que ya son los levantamientos aerofotogramétricos con dron, que es la próxima práctica que vamos a tratar de este tema. Los levantamientos, aquí he puesto SDC porque vamos a comparar unos levantamientos hechos por el Servicio Departamental de Cuencas con topografía tradicional, es decir, con estación total. Y finalmente están los de Pleiades. Los Pleiades son también modelos digitales del terreno, pero con una resolución de 2.5 metros. Obviamente, esto se paga, no es gratuito, ¿ya? Esto también se ha tenido que obtener vía teledetección. Los productos de dron y estos productos del IGM hay que destacar que son obtenidos mediante fotogrametría, es decir, se sacan fotos, se procesa eso y se obtiene el modelo digital del terreno. Bien, veamos una comparación de estas cosas que en determinado momento hemos hecho y que les voy a mostrar a continuación. Aquí está lo que ya les he mencionado, los halos Pulsar con sus 12.5 metros en tamaño de píxel, Aster y SRTM con 30 metros, el SRTM ahí también de 90 metros, las curvas de nivel cada 20 metros, Pleiades con 2.4 metros, drone, dependiendo de la altura de vuelo, tendrás un tamaño de píxel de 3 centímetros o de 2 o de 5 centímetros, 10 centímetros, lo que tú desees en función de la altura del sobrevuelo. Un sectorcito del río Rocha, aquí un sector, ha sido estudiado y hemos hecho una seccioncita acá y hemos representado eso con las diferentes fuentes de datos de topografía que tenemos, ¿ya? Eso del Pleiades ya les he contado en la práctica anterior, que la topografía del Pleiades la teníamos en una zona bastante extensa, ¿no? Cuando estábamos haciendo ese trabajo habíamos hecho las comparaciones de los diferentes DEMS que ahora deseo que ustedes observen. A ver, esta es una sección transversal acá en el río Rocha, aquí. Acá está el río Rocha, esta cosita es el río Rocha, y aquí estamos mostrando una sección transversal. Estas otras secciones no las estoy mostrando acá, pero habíamos obtenido otras secciones para hacer comparaciones. La única que estamos mirando es esta, una sección, ahí donde está el río Rocha. Bien, entonces, la intención es mostrarles cuál es la calidad de representación de estos productos. Vean que miraremos esta representacioncita, es la que se ha obtenido vía topografía. Recuerdan que les dije que había un tramo pequeño de las zonas de inundación que teníamos levantado. Y observen que en términos de forma, el riecito es bien representado con la topografía a pie, porque la intención además era esa, ¿no?
representar bien el cajón del río. Observen ustedes que el único que hace una buena representación del cajón del río es Pleiades, ¿no? La representación en cota ajustada a una determinada referencia, ¿sí? Entonces podríamos bajar todo a lo que representa la topografía del SDC, o podríamos llevar todo a lo que representa los Pleiades. Vean, sin embargo, que las otras fuentes no representan bien el río. Fíjense que el Alus Palsar está lejos de representar bien el río. El Aster, que es este, de 30 metros de resolución, está lejos de representar el cajón del río. Los IGM es peor, que tienen curvas de nivel cada 20 metros, haciendo un corte acá, parecería que sería todo plano, no tiene condiciones de representar el del río. Entonces, todas las opciones gratuitas no son la conclusión de esto. Bueno, esto lo podemos poner en una sola referencia, está acá, ¿sí? La conclusión de mirar un poquito el detalle de esto es que las únicas alternativas que tienes de representar bien el cajón del río son, por un lado, Pleiades, que es este amarillito, fíjense, representa el cajón del río. Luego, la topografía del SDC, que es este verdecito, debe ser, acá está, ¿verdad? Y finalmente el dron, que representa el río también con su cajón bastante detallado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Las otras fuentes, Alus Palsar, Aster, SRTM, fíjense, están lejos, Aster, está lejos de representar el cajón del río. Entonces, si estás queriendo hacer un estudio hidráulico, o estás queriendo hacer, por ejemplo, estás queriendo diseñar un puente y requieres la topografía de ese tramo del puente para hacer una modelación hidráulica y, por ejemplo, determinar la cota, la altura a la que llegará un determinado caudal, tú para eso necesitas representar la topografía del lugar. Y esa topografía del lugar no va a poder ser representada por los productos gratuitos. Entonces, ni inventes. Ahora bien, alguien dirá, no, pero yo he hecho con el Aster. Sí, es posible que si tú agarras el Aster y cargas al HEC-RAS, este modelo digital del terreno, lo cargas al HEC-RAS, el HEC-RAS te proporcione un resultado, pero ese resultado no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no estás representando la verdadera topografía del río. Entonces, si no estás representando la verdadera topografía del río, mal podrás obtener la cota a la que llegue el agua haciendo una modelación hidráulica. No sé si eso está claro, pero tiene que estar, ¿ya? Para que esté más claro aún, les voy a hacer un dibujito. Vamos a utilizar Vamos a utilizar para ese dibujito nuestra pizarrita básica. Y a ver, imaginen ustedes que tenemos acá la playa de inundación, los muritos en el río Rocha, y aquí tenemos el río en cuestión. ¿Sí?
que puede ser así como estoy dibujando. Al otro lado tendrás el murito y quién sabe tengas así la cosa, ¿ya? El río Rocha debe tener, vamos a poner aquí una línea. Uy, esta línea está medio chistosa. Ups. Aquí. Ups. Se nos fue todo. ¿Por qué no está funcionando? Ah, son estas cositas aquí, debería ser. Erase. Update. Ahora sí. De nuevo, disculpen, ¿eh? De nuevo. El río Rocha. ¿Sí? Aquí estaba deseando poner una, esto sería para poner líneas, estoy imaginando. Ahí, ¿ya? El río Rocha, ¿cuánto tendrá? Unos 30, 40 metros de ancho, digamos unos 40 metros de ancho, o unos 30 ya, vamos a representar cada 30 metros. Digamos que tenemos cada 30 metros, ¿ya? Vean ustedes, si nosotros tuviésemos una cota cada 30 metros, el río Rocha, ¿cómo se...? ¿Por qué estoy diciendo cada 30 metros? Porque los SRTMs son cada 30 metros, su tamaño de píxel. Consecuentemente, si yo iría a representar, consideremos que esto todavía, no sé, viene medio así. Estoy utilizando así, ¿sí? Entonces eso significará que tú vas a tener una cota aquí, eso está bien, aquí podrás tener una cota en ese punto, ahí, ¿no? Después de 30 metros vas a tener otra cotita aquí. Después de 30 metros vas a tener otra cotita aquí. Después de 30 metros vas a tener otra cotita aquí y aquí. Y observen ustedes que vamos a tener en esta parte, si todo fuese plano, sería una maravilla, ¿no es verdad? Aquí tuvieses una, así como esto, entonces cada 30 metros podrías representar muy aproximadamente el terreno. ¡Qué bien! Una maravilla, ¿no es verdad? Pero ve que en este sectorcito, aquí tienes una cota, vas a representar tu terreno así, porque aquí tienes un punto y aquí tienes otro punto y aquí tienes un punto, ¿no es verdad? Entonces el río, en vez de tener esta sección, tú con un DEM de 30 por 30 estarías representando como que si tuviese esta sección, ¿no? Más abierta. Y cuando tú pondrías, por ejemplo, harías funcionar tu modelo hidráulico para un determinado caudal, quién sabe si tú consideras que la topografía es la de en negro, tú pienses que ese caudal va a llegar a esta altura. Cuando en realidad ese caudal, si tú pusieses la sección verdadera, ese caudal podría inclusive sobrepasar, por decir algo.
y tú no estás tomando en cuenta eso. ¿Por qué? Porque estás tomando en cuenta que la topografía es distinta. Entonces, para hacer una representación hidráulica, no utilicen modelos digitales del terreno gratuitos. Por más de que te dé un resultado, sí te va a dar un resultado, pero eso no sirve. Peor aún si piensan que la topografía gratuita les va a servir para hacer diseños de alcantarillados. Cuando estamos haciendo el diseño de un alcantarillado, tú podrías tener en el terreno unas representaciones. Esto podría ser la realidad, ¿no? Y tú podrías tener cada 30 metros, reiterar con nuestro ejemplo, tú podrías tener una cota acá, podrías tener otra cota por aquí, otra cota por aquí, digamos cada 30 metros, otra cota por aquí, y eso estoy diciendo, ¿no? Y cuando quieres construir tu alcantarillado, crees que en vez de que tenga esta forma, tú crees que tu terreno es este. Fíjense, porque vas a unir estos puntos. Entonces, cuando vayas a construir tu alcantarillado, ¿no? Que seguramente va a ser un tubo que va a estar aquí por debajo, ¿no? Ese tubo lo vas a diseñar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero es que como tú has considerado que este es el terreno, toda esta excavación no la vas a presupuestar. Fíjense, cuando pongas tu tubo aquí, toda esta excavación no la vas a presupuestar. Esta. Porque tú crees equivocadamente que tu terreno es este. ¿Está bien? Por acá tu tubo va a estar en el aire, porque tú lo has diseñado ahí, en esa posición. Cuando acá tú debías ingresar con tu tubo, seguramente más abajo, porque un tubo de alcantarillado no puede estar ahí en el aire. ¿Sí? Entonces, vean que no se puede acá lo mismo. Si tienes una cota por acá adicional, podrás pensar que solamente vas a hacer toda esta excavación, cuando en realidad la excavación que tienes que hacer es solo esta. Bueno, y aparte de que seguramente la pendiente que tú vayas a implantar no tiene nada que ver con la pendiente real del terreno. Entonces, si alguna vez haces un proyecto de alcantarillado utilizando curvas de nivel que salen de un DEM gratuito, eso que has hecho es puro invento, es simplemente para efectos de presentar al final del periodo académico, presentar tu proyecto. Pero eso no sirve para construir, no es un proyecto que vaya a ser implantado. Si tú deseas hacer un proyecto de alcantarillado o deseas hacer una modelación hidráulica, el alcantarillado tienes que utilizar necesariamente topografía con estación total. Y si vas a hacer vas a diseñar un puente, por ejemplo, vas a determinar las zonas inundadas a través de hidráulica, no uses la topografía gratuita. Y sí puedes recurrir a topografía con estación total, topografía de
el satélite Pleiades con 2.5 metros de tamaño de píxel, o finalmente topografía con dron, que es la topografía que hoy en día se está utilizando y que es apta para hacer levantamientos topográficos en ríos donde no haya vegetación. Ese es el mensaje principal, jóvenes. Pero ahora ustedes estarán diciendo, pero ¿y entonces para qué nos sirve? ¿Para qué nos está contando de la topografía disponible de manera gratuita? La topografía disponible de manera gratuita la vamos a utilizar para representaciones de cuencas, ¿ya? Entonces voy a borrar todo esto, y si tú estás queriendo determinar, nuevamente pongamos ahora nuestro riecito ahí, tú estás queriendo hacer estás queriendo diseñar un puente, una alcantarilla acá, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitas? Lo primero para hacer la hidrología y determinar el caudal de diseño es delimitar tu cuenca. Para delimitaciones de cuenca es apto el uso de un modelo digital del terreno con tamaño de píxel de, por ejemplo, 30 metros. ¿Por qué? Porque estas áreas son verdaderamente extensas. Sin embargo, ese producto que vamos a utilizar, lo que está buscando es que, a ver, jóvenes, esta parte también es súper importante. Sí, y ya saben ustedes que cuando estamos queriendo determinar el límite de cuenca, cuando hacemos un corte, en realidad lo que estamos mirando es esto. Si hablamos de la topografía en este corte, tenemos, qué sé yo, algo así, la parte más alta, el parteaguas, el río, y nuevamente llegamos a la parte más alta, ¿no es verdad? Ese es el corte acá. Ahora bien, con la topografía gratuita, estos parteaguas los vamos a poder identificar siempre y cuando esta topografía sea topografía de montaña, quiere decir haya una diferencia de pendiente importante entre este lado, entre la pendiente de este lado y la pendiente de este otro lado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a utilizar, vamos a hacer la cosa de manera automatizada. Quiere decir, esto ya no vamos a hacer clic, clic, no vamos a digitalizar, sino el programa solito nos va a encontrar estos parteaguas. Pero el programa solito va a poder encontrar estos parteaguas siempre y cuando haya una diferencia de pendientes importantes. ¿Y cuándo hay diferencia de pendientes importantes para identificar este parteaguas? Cuando esto es una zona de montaña, ¿no? Cuando esto no es una zona de montaña, ¿qué quiero decir? Si el relieve acá fuese no tan montañoso, sino fuese medio así, ¿no? Y tuviésemos el río y tuviésemos, sí, estoy representando un corte, ¿no? Un corte acá. Fíjense que acá esto no tiene un cambio de pendiente importante como una zona montañosa. Entonces, los programas que vayamos a utilizar no van a lograr discernir bien sobre si el parteaguas está aquí o está en otro lado, o está
más o menos por acá, se van a confundir, ¿no? Acá lo mismo, no vas a ver si está aquí o está aquí el parteaguas. Entonces, en zonas llanas, donde la topografía no cambia de manera abrupta, la metodología que vamos a ver tampoco funciona. Entonces, si estás en Santa Cruz, por ejemplo, en Santa Cruz no tienes este tipo de topografía, ¿no? La topografía es más bien así, todo llana. Si estás queriendo determinar el límite de cuenca en Santa Cruz, no uses un DEM de 30 por 30. ¿Ya? No vas a poder identificar los parteaguas de manera automatizada. Pero entonces, ¿qué harás en Santa Cruz? Pues en Santa Cruz puedes utilizar un DEM de mejor resolución. Por ejemplo, un Pleiades de 2.5 metros en tamaño de píxel. Pero no uses un DEM de 30 metros en tamaño de píxel, que no vas a tener una buena definición del límite de la cuenca. Y el determinar el límite de la cuenca es clave, porque una cosa es que tú tengas este límite, que es el límite, digamos, verdadero, y otra cosa es que de manera equivocada tú, por ejemplo, digas que el límite de la cuenca es tan solo ese. De manera equivocada por un problema del DEM. Entonces, si la verdadera cuenca es este en rojo, el caudal que tú debías calcular es mucho mayor que aquello que calcules con un tamaño de cuenca equivocadamente encontrado. Y equivocadamente encontrado por usar un producto que no debe ser utilizado si es que esta zona fuese muy plana. ¿Está claro, jóvenes? Ahora ya falta el usar los DEMs, el hacer esta delimitación automática de la cuenca, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Está clara las explicaciones, jóvenes? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, esa introducción es válida y eso sería. Bien, ahora hay diferentes fuentes para bajar los DEMs. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a hacer para bajar un DEM? A ver, en nuestra práctica nosotros vamos a optar, yo voy a hacer la misma delimitación que habíamos hecho en los ejemplos anteriores. Entonces, acá en la práctica 2, por ejemplo, debo tener la salida de la cuenca que está dada por estas coordenadas. Entonces, todo lo que necesitamos ahora es el punto de salida de nuestra cuenca, ¿ya? Porque después el resto lo vamos a hacer de manera automatizada. Me explico mejor. Todo lo que necesitamos aquí en nuestra pizarra, lo que vamos a perseguir ahora es lo siguiente. Tenemos el rielecito y tenemos un punto, ¿ya? Que es el sitio en el que vas a hacer tu presa, el sitio en el que quieres hacer tu alcantarilla, el sitio donde vas a construir tu puente. Y lo que queremos es hacer en base al DEM. No se olviden que el DEM es simplemente una representación en raster, ¿no? Aquí, voy a hacer más grandotes. Aquí lo que tenemos en toda esta zona, una representación de la topografía de esa región
a través de un modelo digital del terreno. Eso es lo que tenemos. Para cada píxel una cota, cada píxel una cota. ¿Ya? Y lo que nuestro punto de partida va a ser este puntito. Este punto necesito tener sus coordenadas. ¿Ya? Nada más. Bien. Entonces, vamos a ver de que esas coordenadas estén primero en GCS y en WGS 84. ¿Ya? Veamos de irnos entonces acá y vamos a colocar un momentito estas coordenaditas de nuestra salida las vamos a poner en latitud, longitud primero para ver qué hacemos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto está en PESAT. Recuerden que hemos trabajado en PESAT, pero hemos trabajado en PESAT porque estábamos trabajando con las cartas del IGM. Entonces, ponemos en PESAT. Esto era la zona 19K con la que estábamos trabajando. Con la que hicimos el ejemplo anterior, acá, y teníamos nuestro punto en X, que era este, y en Y, que era este. Para hacer el límite habíamos usado las cartas del IGM. Ahora estamos queriendo utilizar un modelo digital del terreno. Entonces, esto acá lo vamos a transformar de provisional, lo vamos a llevar a WGS84 y aquí ya nos va a dar en GCS, latitud, longitud. Lo vamos a poner en grados con decimales y acá nos aparece, si ponemos convertir, aparece esto. Menos 17 punto algo, menos 66 punto algo. Ahora bien, ¿para qué hemos hecho eso? Por lo siguiente, lo explicaremos eso nuevamente en nuestra pizarrita básica. Ocurre lo siguiente, que aquí está nuestro riecito y aquí está el punto de salida. ¿Ya? Los DEMS siempre vienen en pedazos, si quieren, pedazos, un pedazo, uy, esto no estoy. Vamos a ver acá. Escenas se llaman esos pedazos, ¿ya? Una escena, por ejemplo, puede tranquilamente agarrarnos toda nuestra, así. Una escena podría ser eso. ¿Sí? Y las escenas de al lado van a ser, obviamente, aquí tenemos otra escena. Aquí al lado tenemos otra escena. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y así, acá hay otra escena, acá hay otra, etcétera, etcétera. Lo que nosotros tenemos que ver es, para nuestro proyecto en particular, cuál es la escena que requerimos. ¿Sí? Ocurre que cada escena viene con un grado de tamaño, no es resolución, de tamaño, ¿ya? Porque la resolución viene a ser dada por la escena acá, está representada, y aquí tenemos la grillita,
¿es verdad? La grillita con el DEM. Así. ¿Sí? Y los pedazos vienen, les decía, con resolución de 1 grado. Esta rejilla está igualita aquí, la rejilla está igualita acá. ¿Ya? Ahora bien, ¿para qué la hemos llevado a GCS? Por lo siguiente, porque siempre vienen por decirles, esta podrá ser la 66 grados y esta será la 67 grados, ¿no? Si esta es la 66 grados de longitud, esta es la 67, esta es la 68. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a ver en nuestro caso, estamos con la, acá, nuestra coordenada es 6610, ¿es verdad? 6610. Entonces, 6610 está acá, a este lado está la 67. Entonces, esta longitud es longitud 67. Longitud, esta longitud es 66 algo, aquí está 67. 67. 67. Estoy queriendo dibujar aquí. 67 grados. ¿Está bien? Ahora bien, ¿por qué hemos identificado el 67? Porque esta escena, ¿sí?, va a ser identificada por la escena 67 de longitud y va a abarcar desde la 66 grados hasta la 67, pero tú la vas a identificar como la 67. Y en latitud, tú vas a esta esquina es la que se identifica. En latitud, tú vas a tener que identificar esta acá. Quiere decir, miremos en latitud qué es lo que tenemos. En latitud, nuestro punto es 17.4. 17.4. Por tanto, esto es 17.4 aquí en latitud. Esta aquí va a ser 18. Entonces, la escena que necesitamos para nuestro proyecto es la latitud 18, que va a abarcar desde 17 grados, desde 17 a 18, y de longitud desde la 66 a la 67. Quiere decir, si tú dices que quieres esta escena, latitud 18, longitud 67 grados, tú vas a bajar toda esta escena. Hay diferentes fuentes para bajar los datos, ¿ya? Sin embargo, ahorita ya hemos identificado que la que necesitamos es latitud 18, longitud 67. 18, 67. ¿Está bien? Listo, eso es importante. Ahora vamos a irnos a una fuente de donde podemos bajar los datos. Una de ellas es GeoBolivia, una de ellas, ¿sí? 1867. Entonces, nos vamos al Inter y aquí podemos poner GeoBolivia. Y se van a descarga de datos raster. Y fíjense, en este mapita buscan, aquí están las escenas que les he dicho. Buscan la
la escena 1867, que es la que necesitamos para nuestro proyecto. Yo me he puesto aquí los lentes. Fíjense, esta es la 1867. ¿Logran ver, jóvenes? Hola. Sí, ya se ve apenas. Se ve apenas, ¿ya? Entonces me creen. Cuando ustedes vean en sus computadoras van a distinguir, ¿ya? Entonces acá yo les estoy, ahí está, hemos ampliado un poquito la 1867, ¿ya? Entonces a esa le van a hacer clic en GeoBolivia y acá les dice aceptas las condiciones y descargar. Le dices que aceptas y fíjense, se nos está descargando un áster de 30 metros de resolución. ¿Sí? Vamos a esperar un cachito. Eso no debería demorar mucho. Eso está en función de la velocidad que tengas de internet. Y pues de esa manera tú podrás descargar escenas de cualquier lugar de Bolivia o en realidad de estos productos cubren toda la tierra, toda la superficie terrestre. Bien, si miramos, a ver, permítanme ver este 1867. Yo imagino que ya lo tengo en algún lugar. Vamos a salir de esto. Y nos tenemos que hacer un lishito para trabajar con nuestra cuenca, con nuestra práctica número 7. Es decir, mientras baja, crearemos un lisho 7. G3 madruga. Lisho 7 G3 madruga. Es bueno que aclaremos que es del año 21. Barra baja 21. Ya nos ha bajado. Nos vamos a ir acá al lisho 7 G321. Vamos acá al lugar donde se nos ha bajado eso, está aquí, lo vamos a descomprimir y tenemos este TIFF, es eso lo que nos ha bajado. Veamos qué es ese TIFF, DEMTIFF. Eso lo vamos a ver obviamente con nuestro ArcGIS. Entonces, vamos a cargar al lisho lisho 7 madruga 21, aquí está el TIFF, adicionamos
le decimos que sí, y ese es el modelo digital del terreno. No olviden que de aquí a aquí tenemos un grado y de aquí a aquí tenemos otro grado. En algún lugar en este espacio, que es enorme, fíjense por qué es enorme, este es el Valle de Sacaba. Todo este negrito es el Valle de Sacaba. Acá debe estar el Cristo. Todito esto es el Valle de Cochabamba, incluido el Valle Bajo, ¿no? Este es el Valle Central, donde está la ciudad, y aquí debe estar Quillacollo, hasta acá es donde el río Rocha se da la vuelta, ¿es verdad? Tapacarí debe estar por aquí. Este debe ser el río Tapacarí, ¿no? Entonces es una zona bastante amplia. Lo que quiero también que noten es que los blancos son los lugares más altos y que los negritos son los lugares más bajos. Obviamente, si el agua está yendo a este lado, aquí deben estar los lugares más bajos. Y aquí estos medio grises, el Valle de Cochabamba. Aquí debe estar el Valle Bajo, ¿no? Tendríamos que bajar la escena de al lado, si es que estaríamos interesados en ella. Lo que sí es cierto es que nuestro punto está contenido por acá y ya le vamos a dar una mirada. Lo que también quiero que vean es que si nosotros hacemos info acá, ¿no? Y hacemos un clic en cualquier lugar, estamos cliqueando seguramente un píxel y nos está diciendo, mira, ahí yo tengo la cota 2574. Si nos vamos acá en esta parte alta y hacemos un clic, ahí tenemos 4604. Entonces, cada píxelcito aquí es una representación en que cada píxelcito tiene una cota en particular. ¿Ya? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto se baja, dependiendo del producto, esto se baja de ahí de donde hemos jalado, se baja en latitud, longitud. Si ustedes se fijan acá, está en latitud, longitud. Para que hagamos el proceso, la delimitación automática de la cuenca, es bueno que lo pongamos en UTMs, ¿ya? Entonces vamos a colocarlo en UTM y para eso obviamente hay que proyectar. Y para proyectar en un raster ya sabemos lo que debemos hacer. Sin embargo, es bueno que cortemos este raster para inclusive efectos de mejor visualización del DEM en el sector que nos interesa, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso, lo vamos a cortar a partir de una máscara. Nos vamos a crear una máscara, pero primero ubicaremos el sitio en el que deseamos hacer nuestra represa o nuestro puente o lo que sea, ¿ya? Entonces, para eso nos vamos a crear una planillita en Excel. Aquí estoy poniendo nuevo, aquí, y le vamos a decir que nuestro punto va a ser el punto de salida de la cuenca, y aquí estoy poniendo la longitud y la latitud. Longitud y la latitud. ¿Ya? Y esa longitud y latitud es lo que vamos a leer con nuestro longitud. Está aquí. Control C. Longitud. Control V. Y la latitud acá. Esto acá. Control C. Control V.
no se olviden que siempre que quieres leer, y esto ya está en GCS WGS84. Entonces, siempre que quieres leer, es mejor llevar archivo, guardar como, y vamos a guardar en nuestra carpeta de trabajo, que es nuestro Lisho 7, acá, y es mejor guardar en CSV delimitado por comas, ¿no? Entonces, esto decimos salida en GCS. Le decimos guardar. Algunas características pueden perderse. Desea seguir, sí. Y ya se ha debido guardar. Nos certificaremos para no estar abriendo. Aquí está la salida GCS. Entonces, esa salida la vamos a leer con nuestro ArcGIS para ver dónde es que está nuestro. Esto ya no necesitamos, lo voy a cerrar. No guardar. Aceptar. Esto lo dejaremos por ahí esperando. Y vamos a jalar aquí File. ¿Dónde está eso? Add Data. ADXY Data. Aquí vamos a jalar nuestro CSV, salida GSV, add. La longitud es el X, está bien, y la latitud es el Y, está bien. ¿Listo? Está en sistema de coordenadas GCS, está bien. Le decimos OK. Aquí le decimos OK. Y en algún lugar tiene que estar nuestro sitio en el que deseamos hacer nuestro proyecto. Ahí está. Ese entonces es el lugar de todo esto, es el lugar donde deseamos hacer, reitero, nuestro proyecto. Ahora, ustedes deben estar viendo, jóvenes, vamos a hacer un cortecito, espero que estén viendo. Aquí, a este punto, debe estar viniendo este río, fíjense, este río y este río. Me explico, como si, a ver, imaginen que ese punto haya caído acá, por ejemplo, acácito, ¿sí? Entonces, clarito está de que a este punto está aportando todos estos ríos y sus aportantes, ¿no? Y que si yo quiero recortar esta zonita de interés nomás para no utilizar todo, puedo recortar y también está muy visible que el límite debe estar como que por acá, ¿no? Esas partes blancas deben ser las partes más altas. Entonces, yo puedo recortar este DEM en un sector que me sea suficiente, ¿no? Entonces, más o menos, voy a hacer una cosa así, para que la cuenca esté al interior de ese lugar, ¿ya? Entonces, puedo recortar una zona un poco más extensa. No sé que los límites van a estar por aquí. Entonces recorto una zonita más extensa. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer aquí. No sé si está claro. ¿Está claro, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero, está claro. Ya, me están acompañando. Entonces, acá vamos a dar una miradita y vamos a trazarnos un polígono para hacer el recorte de nuestro tema, ¿ya? Yo aquí estoy viendo, imagino que ustedes también, de manera tenue, que a este punto va a llegar este río, este y este. Entonces, con el viejo ArcCatalog, nos vamos a ir a D,
y vamos al Lisho 777 madruga 21. Acá estamos trabajando. Acá nos vamos a crear con botón derecho, New, un shapefile, y le vamos a llamar máscara. A esa máscara la vamos a crear como polígono y le tenemos que dar el mismo sistema de coordenadas de esto. Entonces nos vamos a ir a Edit y le vamos a decir que jale mejor el sistema de coordenadas, que lo importe de este DEM. Listo. Ya sabemos que es GCS y OK. Y OK. Y acá está nuestra máscara, la vamos a editar, pero previamente le vamos a sacar el field color para que solo podamos visualizar el contorno y algo más gruesito. Y ahora lo vamos a editar, porque en esta máscara no hay nada. Máscara, editor, Start Editing, máscara, OK. Y nos venimos aquí a Create Features, pisamos en máscara, elegimos polígono, eso estoy haciendo más rápido porque ya lo hemos hecho N veces, y ahora hago una digitalización muy grosera de mi máscara, de la zona que voy a recortar. Entonces vean aquí, acá, una muy grosera de esta zona en la que cabe nuestro polígono. Una vez hecho eso, vamos a parar la edición. Stop Editing. ¿Quieres guardar? Sí. Vamos a cortar esa cosa. Entonces, clip. En este caso, el clip que debemos usar es el clip de raster, o sea, este Data Management, porque es raster lo que vamos a cortar. Y vamos a ingresar el DEM grandote y vamos a decirle que nos recorte de acuerdo. Ups, ¿qué pasó acá? De acuerdo. Perdón. Tenemos que usar el output extent acá. El output extent es obviamente la máscara. Y no tenemos que olvidarnos de habilitar esto para que lo recorte de acuerdo a la máscara. Y acá vamos a poner en nuestra carpeta de trabajo de Lisho 7, acá vamos a poner DEM zona. Y eso no se olviden que está en GCS. Le decimos salvar y nada más ni nada menos. ¿Ok? Y vamos a esperar un cachito para que nos recorte esa zona donde está nuestro. Fíjense que se ve inclusive mejor, ¿no es cierto? Se ve mejor, sí, va a ser suficiente. Estaba dudando que capaz de que ampliábamos un poquito más, podíamos hacer una máscara editando este contorno, pero está bien. El límite yo pienso que va a pasar por acá, va a ser suficiente, porque estos ya son ríos que están yendo a otra parte. Y pues eso sería. Ya tenemos nuestro DEM, solo que nuestro DEM está en, este es el DEM, está en GCS. Lo vamos a proyectar, lo vamos a poner en
en WGS84 y van a ver que recién ahora hay un detallito aquí, un detallito antes de hacer la proyección. Si ustedes, yo les he dicho que esto tiene resolución de 30 metros. Si ven el DEM zona, botón derecho, propiedades, aquí en propiedades, primero, que no nos dice el cell size. ¿Por qué? Porque el tamaño de la celda aquí no está en UTM, está en GCS. Entonces nos está dando, no podemos decir cuántos metros es. Primer detalle. Segundo detalle, aquí el sistema de coordenadas está en GCS, nosotros queremos en UTM, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a usar el project y vamos a usar siempre no que diga project raster, ¿sí? Porque queremos proyectar un raster. Y vamos a proyectar, ¿a quién vamos a proyectar? Al DEM zona que está en GCS, me dice estoy en GCS, ya lo sabíamos, y lo vamos a llevar aquí al lixo y va a ser DEM zona en UTM WGS84 obviamente. ¿Ya? Y el sistema de coordenadas en el que queremos de salida va a ser el UTM 19 Sud WGS84. Ok. Y le decimos que proceda. Ahí nos está haciendo la conversión. Ya ha proyectado el raster. Vamos a limpiar porque ya tenemos mucha cosa ahí mezclada y vamos a jalar el DEM de la zona en UTM. Ahí está nuestro DEM. ¿Sí? Ahora vean ustedes unas cosas que eran las que queríamos. Vamos a propiedades. En source, fíjense, me dice que el tamaño de celda es 30 por 30 metros. Y fíjense que ahora estamos en Spatial Reference, WGS84 UTM zona 19 Sur. Y fíjense la característica del DEM, ahora podemos ver, ahí están los pixelcitos, ¿no? Cada uno de ellos tiene 30 por 30 metros. ¿Y qué información tiene? Si hago clic aquí, su cota es de 2856. Si hago clic más allácito, pero en el mismo píxel, sigue siendo 2856. ¿Se fijan? En cualquier lugar del píxel, 2856. Si hago clic en el píxelcito de al lado, ya va a cambiar. 2878 es su cota. En cualquier lugarcito de ese píxel, 2878. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos el DEM de nuestra zona de trabajo. Bien, a partir de aquí vamos a reiniciar nuestra próxima clase el lunes, jóvenes. ¿Ya? Quedaríamos en eso. ¿Listo? Listo, jefe. Está bien, jefe. Ahí, jefe, para la práctica.